Cuando hay que presentar a un entrevistado, uno inmediatamente piensa en lo que más lo representa. No lo conozco personalmente, pero sí a través de los medios. Acaba de presentar la renuncia en el gobierno de Cambiemos como vicepresidente del Banco Nación. Pero digo, fundamentalmente militar y soldado, porque todo militar que se define como tal no deja de serlo nunca, aunque se retire. Y tampoco, si combatió, deja de ser combatiente. De alguna manera sigue siendo soldado, porque ellos lo manifiestan así y trasciende cada vez que hablan. Y cuando lo invitamos con Laura, hace 4 o 5 días, nos dijo, voy a estar. Y no hablamos más. Y una vez le mandé un mensaje para recordárselo el lunes, que me dijo, es mi compromiso. Y no lo hubo. Dijo, voy a llegar aunque sea con los codos. Gracias por venir. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación y disculpen la demora. Hoy en la presentación hablábamos de, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la actualidad, un funcionario del gobierno que hace unos días tomó una determinación de alejarse y de emprender un camino político propio. Pero también, de alguna manera, desde su actuación como militar en las Islas Malvinas, como excombatiente, como militar a propósito de sus formaciones y de sus ideas que tiene respecto de lo que es la historia argentina. Y la noticia es que usted emprende un nuevo camino político con NOS, Sí. que es este espacio que forma, por qué y junto a quién. Bueno, muchas cosas para hablar y muchas cosas para contar. Primero mi salida de Banco Nación. Sí. Yo me fui con una gran tristeza a Banco Nación, porque Banco Nación es una institución extraordinaria, es una de las últimas joyas de la corona que le quedan al Estado, ¿no? Era un Estado que ha sido destruido institucionalmente durante muchísimo tiempo. Y Banco Nación es ese banco que está, esa institución del Estado Nacional que está desde La Quiaca a Ushuaia, con 18.000 personas, con un nivel de cultura interna fuertísima, donde siempre hay cosas para aprender, siempre hay cosas para entender, apoyando la producción. La historia de la producción argentina tiene que ver con la historia de Banco Nación, fundada hace 127 años por Carlos Pellegrini, para prestarle a todos aquellos que la banca privada no le va a prestar, ¿no? Ese fue el mandato fundacional de Banco Nación. Así que es una institución extraordinaria. Pero bueno, más allá de la tristeza de la salida, fue una decisión personal tomada muy a conciencia con todo un grupo de dirigentes de varios partidos políticos, que lo que estamos cansados es del fracaso argentino, digamos, y de habernos acostumbrado sistemáticamente al fracaso argentino y contarle a nuestros hijos el fracaso argentino. Yo tengo 61 años, ahora le empiezo a contar a mis nietos que esto es así, que no se puede modificar, y que mi nieto tiene que acostumbrarse y tiene que prepararse para vivir en el PBI de África. ¿Qué lo decepcionó de Cambiemos? No, yo creo que, a ver, yo entré al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2012. Dejé mi actividad privada, yo era ejecutivo, después de 22 años de ejército, 14 años de ejecutivo en empresas privadas, que me iba muy bien. Dejé eso porque veía en el año 2012 con mucha preocupación el establecimiento de un modelo chavista que no quería en la Argentina, no lo quería para mis hijos, no lo quería para mi vida, no lo quería para una nación donde yo enterré y vi morir a mucha gente, digamos, y la verdad que no lo quería. Y dije, bueno, ¿cuál es la manera de ponerme a trabajar para generar una opción política a este modelo? Y entré al gobierno de la ciudad con mucha vocación, y después a un armado que era Cambiemos el país, digamos, ¿no? Entonces, a mí los 2 primeros años de gobierno me di cuenta que no había una actitud de cambiar cosas, que había que tener un conflicto para cambiarlas, digamos. Y sobre llovido mojado, sobre esa incapacidad, digamos, sobre ese razonamiento político de no hagamos lo que tenemos que hacer para ganar las primeras elecciones y después vemos qué hacemos, sobre llovido mojado entró una agenda con la cual yo culturalmente no estoy de acuerdo, que es la agenda del aborto, con la agenda de la ideología de género. ¿Ese fue el disparador? Sí, fue mucho el disparador. Y empezó ya un conflicto interno de un planteo cada vez con tonos y con consecuencias más subidas. Yo a los 61 años soy capaz de acompañar cosas que no comparto tanto, digamos. Cuando arrancamos el proceso en el 2016, el proceso de gobierno, y yo me daba cuenta que no éramos capaces de sostener la discusión pública de qué prócer iba en el billete de 100 y qué prócer iba en el billete de 10, y pusimos animalitos, cuando todos los países civilizados del mundo tienen a sus próceres en los billetes.
Era como una actitud de decir, no demos el debate que tenemos que dar. Y yo creo que la política es dar el debate sobre los temas que uno vocacionalmente cree que tiene que dar el debate. Cuando no se le pudo cambiar el nombre al Centro Cultural Néstor Kirchner, un país que tiene poetas, que tiene premios Nobel, que tiene santos, no somos capaces de cambiar un nombre político de un centro cultural al cual trajimos al G20 todos los mandatarios de la tierra. Yo digo, bueno, no está bueno, pero es como que falta actitud política. Ahora, cuando ya empezó una agenda impuesta que no estaba en los planes de campaña, no estaba en los planes de gobierno, que no había sido explicitado en la campaña, yo dije, bueno, este no es mi lugar. Y cuando uno no encuentra lugar, en forma absolutamente coherente, tiene que decir, este no es mi lugar, tengo que armar otro lugar. Y ¿Tenía un nombre para el Centro Cultural usted? No, ni tampoco lo propongo. Pero lo quería cambiar. Lo que digo que no era Néstor Kirchner. El proceso de las causas judiciales, hay todo un historial, primero que es una figura política, y después con un historial muy complejo, digamos. Yo la verdad no estoy muy de acuerdo en que el político se automencione en las obras públicas. Obviamente, ¿no? Es como hacerse un monumento en vida. Sea del partido que fuese, pero como obra es magistral, ¿no? El Centro Cultural. Impresionante. Bueno, era impresionante el Correo. Sí, la matriz del Correo. Claro, ¿no? Digámoslo. Del Correo argentino. Esa Argentina, que tenía como piedra fundacional el nos del preámbulo de la Constitución, generó cosas como ese correo. Ese correo era una cosa monumental, era un monumento en sí mismo. Después se lo abandonó, después se lo vendió, después se lo volvió a comprar y después se hizo un centro cultural, digamos, ¿no? Sí. ¿Y el nos viene del preámbulo? Sí, claro, porque es la piedra angular de un pacto de dirigentes que fundó, después de 30 años de anarquía, de guerra civil, de desorden en la Argentina, fundó una nación que sorprendió al mundo y que trajo 4 millones de extranjeros a cobijarse en este suelo. Justamente estoy leyendo un flyer que me había llegado con su imagen. Sí. Creo que sí, lo veo sin anteojos. Y que tiene algunas consignas a propósito del nos. No somos el verde que sacrifica la vida, no somos el rojo de una ideología de odio, tampoco el negro que busca destruir al Estado y a la comunidad, ni el amarillo que nos ha decepcionado. Somos el celeste y blanco, nos hizo grandes como nación y que volverá a hacerlo. Y me quedo en eso, en la pregunta del principio, la decepción de haber formado parte de un gobierno que no satisfizo sus expectativas. Sí, creo que lo que veníamos a hacer, lo que vocacionalmente veníamos a hacer, y habíamos dejado una cantidad de actividades personales, que creíamos en un proyecto de transformación de muchas cosas estructurales, de sistemas estructurales que han fallado históricamente en la Argentina. Bueno, me parece que no lo hicimos. Por ejemplo, el tema de los planes sociales. Que yo recuerde, siempre se ha dicho que los planes era la fomentación de la vagancia. Absolutamente. ¿No? De la forma como están implementados ahora. Sin embargo, quienes lo manifestaban, al contrario, el gobierno terminó duplicando su valor. En el último momento del 46%, digo, yo, desde mi punto de vista, más allá de lo que opina de los planes, lo veo como una gran contradicción. ¿Usted lo vio así también? Claro, lo que pasa es que los planes son un emergente, son la consecuencia, no la causa de los problemas. Porque usted puede terminar con los planes en la medida que genera trabajo. Para generar trabajo tiene que generar inversión. Para generar inversión tiene que cambiar las reglas de juego, tiene que bajar los impuestos, tiene que favorecer a la gente que produce, tiene que favorecer a la gente que trabaja, dejándolo de castigar el trabajo, castigar el impuesto al trabajo. Entonces, hay todo un tema estructural de la Argentina que hay que atreverse. Dijo que iba a sacar el impuesto a las ganancias. Sí, claro. ¿Otra decepción? Sí, claro. A ver, todo es un marco de un sistema que nadie se atreve a fomentar y que la dirigencia vive pautando adentro de ese marco de cosas. Entonces yo le pregunto una cosa. Yo te pregunto, si una empresa como, vamos a poner una marca, no está bueno andar haciendo publicidad, pero digamos, si Coca-Cola con 170 empleados se sienta con el Ministerio de Trabajo, se sienta con el sindicato y dice, muchachos, yo así no puedo seguir. Entra en un plan preventivo de crisis y repauta un montón de condiciones. Así en ese caso hay más de 2.400 empresas.
El primer empleador de la Argentina no lo puede hacer. No puede reestructurar la administración pública, no puede reestructurar el costo de la política. ¿Cuánto sale un diputado en la Argentina cuando son diputado en España? El costo de la política, un diputado debe tener cerca de 30 asesores, 35 asesores, muchos de ellos. Un senador tiene una pyme alrededor de él. Entonces digo, ese costo en 4 años no lo pudimos reestructurar. Y esas son señales, no son temas, más allá del valor de dinero en términos claramente de ocupación presupuestaria, son símbolos dirigenciales para la población que le estamos pidiendo un esfuerzo enorme. Entonces, no hacer las cosas que teníamos que hacer en los 2 primeros años ayudó a que se genere la crisis que cada 10 años tiene la Argentina. Vos sos bastante más joven que yo tengo 61 años, ya vi 5 de estas. Cada 10 años acumula déficit, a los 10 años ajusta para atrás y devalúa un 40%. Eso es una crisis estructural de la Argentina y la dirigencia sistemáticamente nos viene diciendo esto es así, y no es así. ¿Cuál es el país que sueña y por qué hay que votarlo? Si eventualmente usted todavía no están definidas las candidaturas. Pero ahora cierro en abril el frente con por lo menos 3 partidos nacionales y 7 partidos provinciales y vamos a hablar de las candidaturas y vamos a lanzar las candidaturas. Quiero ir hacia el país de nuestros padres fundadores, de los que creyeron en ese compromiso constitucional que tenía 4 o 5 propósitos que el Estado tenía que hacer bien y que lo hacían invocando la protección de Dios como única fuente de razón y justicia. Eso es un sistema de valores. Volver a esos valores nos va a volver a ser grandes. Un preámbulo. Sí, señor. Una dirigencia que era austera, una dirigencia que se guiaba por valores, una dirigencia que pensaba en la gente. Hay que volver a eso. La Argentina es un país que tiene todas las condiciones de un país absolutamente viable. El 2050 el mundo va a tener 10.000 millones de habitantes esperando los alimentos de Argentina. Para producir alimentos en 2050 usted requiere 3 elementos: tierra, agua y la población adecuada para poder hacerlo. Argentina tiene todo. Entonces, el problema de la Argentina es una situación de crisis estructural que viene desde hace 35 años producido por la dirigencia. Hablamos alguna vez en este programa con algunos economistas. Argentina produce alimentos para 450 millones de personas. Sin embargo, la mitad de la población nuestra es pobre. Exacto. ¿Por qué? Por la dirigencia. Por la dirigencia. Es un tema dirigencial. Es una administración, es un Estado que es fallido. Argentina es un país sin moneda, sin relaciones internacionales, sin defensa, sin seguridad interior. Por un lado, Estado que falló en sus misiones básicas. Por otro lado, la educación es cada vez más desastrosa. Terminan el secundario, los chicos apenas saben interpretar un texto, apenas pueden hacer una cuenta en matemática. La salud pública deja muchísimo que desear. Es un Estado que ha fallado en todo. Pero además lo que ha generado es una administración pública que es impagable y que pesa ese costo sobre los argentinos en una carga impositiva que es imposible de soportar. En tu carga impositiva, además de lo que vos pagás, está lo que pagás doble. Porque además de pagar los impuestos que pagás, seguramente tenés alarma privada o seguridad privada en alguna situación, o tenés una prepaga, o tenés algún otro sistema que estás pagando dentro del esquema impositivo. Cuando usted me habla de impuestos, pienso impuestos que van al Estado. El Estado devuelve a la ciudadanía a través de los servicios esenciales. Deduzco, ¿hay que achicar el Estado? Yo siempre trato de distinguir 2 cosas. El Estado son los fierros, ¿no? Es la inversión a largo plazo. Es como en tu casa, la estructura de tu casa. La administración pública es el gasto corriente. Porque creo que ha achicado bastante, Cambiemos, el Estado. No, yo creo que no. La administración pública no la achicó nada. La cantidad de empleos públicos que había cuando tomamos el kirchnerismo dejó cerca de 1.800.000 empleos públicos adicionales. Ninguno de esos se fue. Nadie dice, no se puede sacar empleos públicos. Díganme, ¿por qué no? Cambiemos sumó. Y sumó. Entonces lo que digo es... Lo que no iba a hacer. Otra de las cosas... Lo que debía achicar, digamos. Que esto no es... Porque acá no hay que confundir, esto no es fierro del Estado, no es inversión. Esto es gasto corriente. Es el empleado que está dentro de un esquema burocrático. Cuando uno analiza el gasto político, por ejemplo, en el Congreso, alta proporción de la gente que trabaja en el Congreso no trabaja. Cuando alguien tiene 35 asesores, no tiene 35 asesores. Nadie puede atender 35 asesores al mismo tiempo y trabajar. Tiene 5 asesores y 30 que es gasto político. Son contratos. En este momento, y se me ocurre, ¿no? Están analizando en el Congreso que los jubilados no paguen ganancias. ¿No tienen que pagar los jubilados y sí los jueces? Los jueces deberían pagar ganancias. Me parece que nadie puede estar exento
de la carga tributaria. Lo que sí tendría que haber un sistema más inteligente de impuestos a las ganancias, digamos, ¿no? Lo que estamos viendo ahora es todos los que van a votar que no deben pagar los jubilados fueron durante años, cuando eran gobierno, le cobraban impuestos a las ganancias a los jubilados. Entonces lo que van a poner ahora en crisis es el presupuesto, no es el concepto. Esta clase dirigente lo que hace es pelearse políticamente por nichos de poder. Ahora, en definitiva, nadie discute el concepto. ¿Es justo o no es justo pagar impuestos a las ganancias por un salario? No es razonable. La ganancia es lo que va entre lo que usted gasta y lo que usted percibe. Ahora, lo que usted gasta no es ganancia, porque lo gasta porque necesita para vivir. Entonces, el mismo concepto del impuesto a las ganancias, ahora nadie lo discute. Ahora, el problema de fondo, el esquema impositivo de la Argentina es dificultoso de entender, complejo de implementar, y además está puesto para cazar adentro del zoológico. Usted tiene una base impositiva que no se mueve, que está ahí clavada y cada vez le cobra más impuestos. Y todo el día están pensando qué otro impuesto le pueden cobrar. Ahora los que están afuera de la base impositiva no pagan. Juan José Gómez Centurión, ¿quiere ser presidente de la Nación? Sí, creo que el fracaso sistemático de la dirigencia en Argentina nos tiene que hacer reflexionar y nos tiene que poner en lugares de responsabilidad, convocar a la gente adecuada, volver a repautar la Argentina que viene, y la Argentina que viene tiene que estar vinculada a aquellos viejos principios que hicieron grande este país, y que fue un país muy grande, fue la quinta economía del mundo, fue un país que incluyó a 4 millones de extranjeros que venían con hambre y huyendo de la guerra en Europa y de la desgracia en Europa a cobijarse en nuestro suelo, y creo que se puede hacer. ¿Se le ocurrió visualizarse en la Casa de Gobierno y decir cuál va a ser mi primera medida? No, todavía. Primero están los qué hay que hacer, y después cómo se hace. Pero para eso falta tiempo todavía. Y hay mucho trabajo de muchos equipos de trabajo que están trabajando en eso. ¿Más cerca o más lejos de quién está? En estos momentos me parece que no hay demasiada diferencia entre los planteos. A ver, hoy tenemos 2 planteos mayoritarios. Uno que es cerremos la frontera para emitir dinero, para generar un altísimo nivel de corrupción interna y no solucionar el problema. El otro modelo que nos está haciendo, abramos la frontera para pedir dinero y vivir de prestado tampoco soluciona el problema. ¿Cuál es el suyo? El mío es empujemos la producción argentina, empujemos el trabajo argentino, reduzcamos la carga pública de impositiva que tienen las empresas y que tienen los individuos, favorezcamos el trabajo, bajemos la carga impositiva del trabajo, y a partir de ahí creo que en 5 o 7 años se puede triplicar la exportación. Si Argentina no se dedica a exportar como era aquella vieja Argentina exportadora, es imposible que incluyamos al 30% hoy de compatriotas que tenemos fuera de la línea abajo de la línea de pobreza. Es imposible incluirlo. Y con esa carga moral de ese 30% es imposible que nuestros nietos progresen. La carga moral, además de la carga física que le estamos dejando a la generación que viene, la carga moral que significa tener un 30% de personas fuera del margen de la sociedad es enorme. Con esa hipoteca es imposible que la Argentina crezca. La única forma de generar inclusión es que esta Argentina vuelva a producir y a exportar. Y para eso hay que crear las condiciones para que eso pase. Juan José Gómez Centurión, ex vicepresidente del Banco de la Nación Argentina, acaba de renunciar, y también ex director de la aduana. Ustedes me dirán, ¿no le preguntó por la aduana? Bueno, es un tema resuelto, ya la justicia lo sobreseyó al respecto. Muchísimas gracias por haber venido. Hay mucho para hablar, no va a ser la... Cuando ustedes me inviten, aquí voy a estar. Gracias por venir. Juan José Gómez Centurión en Las Dos Caras por Sónica Más. Estás escuchando Las Dos Caras con De Caro por Sónica Más.